Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con Derek Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas del Tikkun del Rabí Nachman de Breslev. Le damos las gracias al Boré Olam siempre porque Él nos ha permitido estar frente a estas maravillosas enseñanzas y poderlas compartir con todos ustedes. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El Tikkun del Rabí Nachman de Breslev, número 4. Los 10 Salmos. En el capítulo anterior hemos visto que el Tikkun HaKlali es la clave para enmendar todos los pecados. El Rabí Nachman trató el concepto general del Tikkun HaKlali mucho antes de revelar cuáles eran los 10 salmos que componían el Tikkun. Esto lo haría cerca del final de su vida. Su lección general sobre el Tikkun HaKlali en el Likutei Moharan 1.29, tratada en el capítulo previo, fue dada varios años antes en Shavuot de 1806. En ese momento los 10 salmos que componían el Tikkun HaKlali aún se mantenían en secreto, pero el concepto de recitar 10 salmos, cualquiera de ellos, como un remedio ya era conocido. El Rebbe Nachman había hablado sobre esta idea un año antes, en 1805, cuando dio la lección en el Likutei Moharan 1.205. Aquí enseña que el recitado de los 10 salmos, cualesquiera que sean, es un remedio para el querí. La palabra hebrea significa una ocurrencia fortuita y es utilizada en la literatura rabínica para referirse a una emisión de semen involuntaria. Durante la noche, 5 años después, cuando el Rebbe Nachman reveló cuáles eran los 10 salmos que componían su Tikkun, los denominó el Tikkun HaKlali, dejando en claro que ellos contenían el remedio general para todos los pecados, pero nuevamente introdujo su discurso refiriéndose a los salmos como el Tikkun para el querí. ¿Por qué el concepto de querí figura de manera tan prominente en las enseñanzas del Rabí Nachman sobre el Tikkun HaKlali? Para comprender esto es necesario apreciar la suprema importancia de la pureza sexual en las enseñanzas judías. No hay fundamento más grande de la santidad judía y en verdad de la supervivencia judía a través de las épocas a lo largo del Talmud, del Zohar y del Midrash. Los sabios reafirman la importancia de la pureza, repudiando la inmoralidad. La marca misma del pacto es un símbolo que llama al hombre a la contención, a canalizar sus poderes para el bien. En verdad, a los ojos de los sabios, el concepto del pacto se identifica virtualmente con el mantenimiento de la pureza sexual. Con respecto al querí, el Rabí Nachman era bien consciente que ello podía suceder de manera puramente accidental. Puede ser causado meramente por ingerir ciertas comidas o por dormir en una mala posición, pero otras veces el individuo mismo es responsable. Puede haberse estimulado permitiéndose pensamientos de sexualidad y fantasías durante el día. En este caso existe una dimensión espiritual correspondiente a la emisión física durante la noche. Esta persona ha permitido que entrase una distorsión en su relación con su sexualidad, la que en realidad debería ser tratada con mayor santidad. Esta distorsión es en sí misma un pegam havrit, una brecha en el pacto, que es lo que viene a remediar el Tikkun HaKlali.
Pero, ¿cuál es la conexión entre la pérdida física de semen y el recitado de los 10 salmos? ¿De qué manera pueden ser ellos un remedio? Veamos primero la lección original del Rabí Nachman sobre los 10 salmos como un remedio para el querí. Luego tomaremos algunos de los temas principales y los trataremos con mayor detalle. Enseñó el Rebbe Nachman: cuando la persona experimenta una polución nocturna, el tikún, el remedio, es recitar 10 salmos el mismo día en que sucedió. Recitar salmos tiene el poder de liberar a la simiente de la clipa, de la fuerza del mal que ha capturado. La palabra hebrea para salmos, teilín, tiene el valor numérico de 485. Este es exactamente el mismo valor que el de Lit, que es el nombre dado a la fuerza del mal encargada de la clipa. La gematría de Teilín y la de Lit más 5 unidades por cada una de las 5 letras es Tav igual a 400, Hei igual a 5, Lamed igual a 30, Yud igual a 10, Men igual a 40, 485. Lamed igual a 30, Yud igual a 10, Lamed igual a 30, Yud igual a 10, Tav igual a 400, igual 485. Al recitar los salmos, uno debe tener en mente que la palabra Teilín corresponde numéricamente a los 2 nombres divinos, El y Elohim. El cálculo se logra a través de un método de escribir cada una de las letras de los 2 nombres tal como se deletrea y sumarle luego el valor de todas las letras resultantes. El está compuesto de Aleph Lamed, 1 más 30 más Pei, 80 igual a 111. Y Lamed igual a 30, Men igual a 40, más Dalet igual a 4 igual 74, totalizando 185. Elohim es Aleph, 111, Lamed es 74. Hei, 5 más Yud 10 igual a 15. Yud, 10 más Vav 6 más Dale 4 igual a 20. Y Men igual a 40. Mem más 40 igual a 80. Totalizando 300. Juntos los 2 nombres dan 485. Estos 2 nombres tienen el poder de liberar a la simiente de la clipa, pues la simiente encarna los atributos divinos de Gesed, amor, y de Geburá, fuerza, ya que ella contiene el poder del fuego y del agua, del calor y del líquido, que corresponden al amor y a la fuerza. Los 2 nombres, El y Elohim, se refieren respectivamente a Gesed y a Geburá. De este modo tienen el poder de liberar a la simiente de la clipa. Uno debe tener esto en mente al recitar los salmos. El motivo por el cual es necesario recitar los 10 salmos es que hay 10 clases de canciones correspondientes a las 10 expresiones de canción y alabanza sobre las cuales se basa el libro de los Salmos. Pesajim 117a. Tikunei Zohar número 13. Estas son Ashrei, Labnatseach, Maskil, Aleluya, etc. Rashi sobre Pesajim 117a. Cada una de estas expresiones tiene el poder de anular la fuerza de la clipa, pues cada una de ellas es el opuesto directo de la clipa. La fuerza principal de la clipa reside en dañar la visión de la gente.
Esto lo aprendemos de los versículos bíblicos: y sus ojos se oscurecieron de modo que no podía ver. Bereshit 27:1. Y haya luces. Bereshit 1:16. En el rollo de la Torá, la palabra hebrea para luces, meorot, está escrita con una sola letra vav, en lugar de las dos usuales, y puede llevar a interpretarla como maldición. Los sabios comentaron que esta es una alusión a Lit, Tikunei Zohar 4:4. Dado que la fuerza principal de la clipá yace en dañar el poder de la visión de la gente, Ashrei, la primera expresión de alabanza que tiene la connotación de visión, es el opuesto directo de la clipá. Con respecto a la expresión maskil, la clipá, meshakel, deja sin hijos. La clipá daña y estropea. Maskil, que significa hacer sabio, la contrarresta. La fuente del poder de la clipá para hacer que la persona peque y experimente una polución nocturna deriva del lenguaje del Targum, la traducción de la Torá al arameo, y encontramos en el Talmud el concepto de aquel que es sabio, maskil, por escuchar traducciones. En tal caso, el bien y el mal están mezclados, a veces meshakel y otras maskil, de manera similar. Aleluya, que es una expresión de alabanza y de alegría, contrarresta el clamor y el aullido yalalá, que le da a la clipá el nombre de Lit. Debido a su constante aullar, el Rabí Nachman no explicó las restantes 7 expresiones de canción y alabanza sobre la cual se basa el libro de Salmos. Parparaot le Jochma para un tratamiento completo. Capítulo 5. La simiente proviene de Da'at, el conocimiento, que es la fuente de Gesed y de Geburá. Arriba se explicó que la simiente encarna a Gesed y a Geburá. Da'at consiste de 5 Hasadín y de 5 Geburot, tal cual está explicado en la Kabbalah. Este es el motivo por el cual es necesario decir los 10 salmos. El Salmo 32 comienza con las palabras Le David Maskil, Ashrei Nesui Pesha, una canción sabia de David, feliz de aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Las letras iniciales de las 3 primeras palabras hebreas, luego de la introducción Ashrei Nesui Pesha, componen la raíz Naaf, que denota inmoralidad. La fuerza de la inmoralidad es aplastada por medio de Le David Maskil, es decir, de los Salmos. Likutei Moharan 1.205. Comentario. En ningún otro lugar se revela más magníficamente la grandeza de Dios que en la creación de la vida, en el acto de procreación. El hombre se transforma en un socio de Dios. Es un papel privilegiado y por este motivo cada detalle del acto de procreación debe estar investido de suprema reverencia y pureza. Las fuerzas implicadas son muy poderosas. Por lo tanto, Dios nos ha limitado con un pacto que nos obliga a actuar con restricción y santidad. La marca del pacto es una señal del favor que Dios nos ha mostrado al designarnos como sus socios. Alegría. Es algo muy valioso cuando el hombre domina sus impulsos físicos dentro de la armonía de una vida fundada sobre la guía de la Torá.
Entonces la unión de marido y mujer se vuelve una expresión sublime del amor del uno por el otro, un amor profundizado por su mutuo amor a Dios. Sus vidas conforman una sociedad con Dios. Toda la vitalidad de sus almas está entregada al trabajo de la creación y de la construcción, cumpliendo los mandamientos de Dios. La clave para este concepto de la vida es la alegría. Cuanto más se profundiza nuestra fe en Dios, más comprendemos que la divinidad se encuentra en todas las cosas. Aprendemos que todo lo que hacemos tiene un significado especial, tanto para nuestro propio crecimiento espiritual como para el proceso general a través del cual Dios se revela a su creación. Si comprendemos el lugar privilegiado que nosotros como judíos tenemos dentro de este esquema, podremos llenarnos de alegría con todo lo que hagamos. No importa lo que Dios nos envíe, sabemos que es para bien, incluso si no comprendemos cómo. La alegría nos da la fuerza para continuar avanzando en nuestro sendero espiritual. Pero las fuerzas conectadas con la sexualidad tienen un doble filo, porque cuando se les permite separarse de su verdadero propósito, pueden llevar a la gente hacia terribles formas de degradación. El propósito del acto sexual es la creación de la vida. Llevarlo a cabo puramente en aras de la gratificación demuestra un sordo desprecio por el valor de la vida. La gente que actúa de esta manera puede dar la impresión de estar buscando la cercanía con otra persona, pero en realidad están buscando una situación en la cual solo se verán gratificados sus propios deseos. Depresión. Aun así, incluso cuando se alcanza la gratificación, esta nunca puede ser verdaderamente satisfactoria, porque lo que realmente empuja al individuo es una corrosiva insatisfacción consigo mismo, un sentido de depresión y de frustración causado por la conciencia profunda de que no está haciendo lo que es voluntad de Dios. Sin lograrlo, busca el solaz en los placeres superficiales, cosa que lo hace sentir más frustrado aún, hundiéndolo cada vez más. Así es como la inútil búsqueda de gratificación se vuelve más compulsiva, dominando todos los pensamientos de la persona, su habla y sus acciones. Todo el complejo puede estar enterrado bajo la superficie brillante de la satisfacción, pero debido a que no cumple realmente su papel en el esquema de las cosas, se encuentra lejos de experimentar una alegría genuina. Dios se mantiene oculto. El objetivo de Dios al ocultarse es alentar al hombre a que lo busque y de esta manera se desarrolle y se fortalezca en el proceso. El objetivo de Dios es que el hombre gane a través de sus propios esfuerzos su cercanía a Él, que es el verdadero bien. Con ese fin, Dios le dio al hombre la libertad de elección y lo colocó en un mundo que contiene tanto bien como mal. En este mundo, la opción de hacer el bien es raramente obvia y definida. La misión del hombre es distinguir entre el bien y el mal y mediante un acto de voluntad elegir el bien. Ahora bien, dado que lo que es bueno y que aspira a Dios tiene que ser menos obvio, es necesario que la divinidad esté oculta.
Los sabios en la Torá han expresado esta idea del ocultamiento de la divinidad mediante la imagen de una fruta, en la cual la dulce pulpa interior está cubierta por una dura cáscara externa, en hebreo una clipá. Zohar 1:19b. El mal sobrevuela cerca del lugar del bien y debe ser retirado y descartado para que el bien pueda revelarse. Tal como existen muchos y diferentes aspectos de la divinidad, también existen muchos y diferentes grados de clipot. Por ejemplo, al comer la persona puede derivar la vitalidad que toma de su alimento hacia las actividades santas, el cumplimiento de las misbot, el estudio de la Torá, ganar dinero para dar caridad, etc. O por el contrario, puede alejarse de estos propósitos si, por ejemplo, se preocupa en demasía por disfrutar de la comida, incluso a expensas de su salud. En ese caso, su deseo por algo secundario, el sabor de la comida, será transformado en una clipa que le obstruye su verdadero objetivo como judío. Si se deja llevar por el deseo hasta que éste se vuelve un hábito y siente que no puede vivir sin satisfacerlo, le ha dado parte de su misma fuerza vital al poder de la clipa. Las clipot existen en todo el ámbito de las actividades humanas, en la forma de todas las tentaciones, obstáculos, ideas equivocadas, confusiones, etc., que pueden distraer al hombre de su misión. Las más fuertes de todas son las clipot conectadas con el ámbito de la sexualidad, que tienen el poder de ocultar completamente de la conciencia de los hombres su verdadero significado. En lugar de cumplir el papel que Dios les dio en su grandeza y belleza, se ven distraídos por lo secundario, lo superficial y lo inmediato. Es peligrosamente fácil quedar cautivo en el síndrome cíclico de la gratificación superficial, la frustración y la depresión. Los sabios de la Torá, que tenían una profunda percepción de la psicología humana, enseñaron que el nombre de la clipa que se encuentra en el corazón de este síndrome es Lit. Como hemos visto, una de las acepciones del significado de este nombre alude a un lamento, yalalá, el gemido del dolor, de la depresión y de la desesperación. La persona que está a merced de las fantasías, de sus deseos y que va tras ellos donde quiera que lo lleven, puede decirse que realmente está cautiva de la clipa. Su fuerza se vuelca cada vez más a patrones destructivos y de este modo se ve minada la fuente de su energía, su alma vital. El remedio. A veces es relativamente fácil identificar a la clipa por lo que ella es y hacer el esfuerzo de voluntad para resistirla. Pero otras veces la clipa puede parecer tan dura e inextricable que la persona puede, en su debilidad, imaginar que la única realidad es la clipa. Esta puede imponerse sobre su conciencia con tanta fuerza en la forma de intensos deseos, confusiones, obstáculos infranqueables, etc., que la persona es incapaz de ver que la clipa no es más que un instrumento creado por Dios con el propósito de colocar al hombre en una situación de elección, pero por más irresistible que pueda parecer el poder de la clipa, en última instancia se encuentra subordinado al supremo poder de Dios. Por ende,
El remedio es fortalecer nuestra conciencia de que todo lo que existe fue creado por Dios. En su amor y fortaleza, Él siempre está cerca para liberarnos de las presiones y de los problemas que nos rodean. Aun cuando la persona se ve abrumada por la tentación de elegir el mal, el deseo de Dios no es castigarla, sino permitirle retornar a sus cabales y elegir lo que es verdaderamente mejor para ella. Cuando la persona reconoce que ha entregado parte de su fuerza vital a las clipot, el primer paso es aceptar este error por lo que es en verdad. En el momento de su mala acción puede haber estado tan abrumada por la intensidad de su deseo que llegó a simular que lo que hizo estaba permitido. Puede haber cometido el error de suponer que, por sí misma, la clipá tiene un poder independiente. Ahora, al confesarse, reconoce que lo que hizo siempre estuvo prohibido por Dios. De esta manera ha retornado el reinado a Dios y ha vuelto a ser consciente de su poder primordial. La confesión y el reconocimiento con palabras son muy importantes, pues el hombre es fundamentalmente una criatura del lenguaje. El lenguaje puede revelar u ocultar, incluso en el más simple de los niveles. Podemos decir que una copa está medio llena o medio vacía. Sea lo que fuere que digamos sobre la vida y situaciones, las palabras que utilizamos expresan un completo sistema de creencias y de puntos de vista. Podemos hablar de una manera que muestre cómo la vida entera, con todos sus detalles, es una búsqueda para revelar la divinidad. O podemos tratar de ocultar el hecho detrás de una fachada de ideologías, de justificaciones y de falsas explicaciones tan complicadas que es casi imposible identificar la mentira sobre la cual se ha construido todo el edificio. Si hemos de vivir la vida como es debido, debemos poner en orden nuestras ideas y por lo tanto nuestro lenguaje, conocer las verdades de nuestra existencia y de nuestra condición, y saber que todo en nuestras vidas ha sido enviado por Dios. De modo que incluso cuando las cosas están oscuras y parece que estamos rodeados por la confusión, la frustración, los obstáculos y las amenazas, Dios está con nosotros. Él es quien ha enviado la situación y Él es quien nos sacará de ella. La lengua santa. La palabra hebrea para salmos, Teilín, tiene el valor numérico de 485, que es equivalente a DLILIT, el nombre del mal espíritu designado sobre la clipa que captura la simiente. Al recitar los salmos, uno debe tener en mente que la palabra Teilín, numéricamente 485, corresponde a los dos nombres divinos, El y Elohim. Estos dos nombres tienen el poder de liberar a la simiente de la clipa. La simiente encarna los atributos divinos de Gesed, amor y de Geburá, la fuerza, porque la simiente tiene el poder del fuego y del agua, del calor y del líquido, y estos corresponden al amor y a la fuerza. Mediante los dos nombres, El y Elohim, que hacen referencia a Gesed y a Geburá, respectivamente, y que son el equivalente a Teilín, la simiente es liberada de allí. Los sabios de la Torá dicen que el mundo fue creado a través de las letras de la lengua santa. Una de las implicancias de esto es que todas las realidades de nuestra existencia
están contenidas en verdad dentro de las palabras del lenguaje hebreo y de las letras que lo conforman. No es que el lenguaje refleje meramente una realidad preexistente. El lenguaje posee de hecho y por sí mismo poderes creativos. Por esta razón, la lengua santa expresa la sabiduría del Creador y el diseño que Él ha determinado como patrón para toda la creación. Este diseño es visible en la misma perfección de la lengua santa, donde las relaciones entre los conceptos pueden ser ilustradas numéricamente por medio de la gematría. Aunque hay varios métodos diferentes de gematría, ninguno de ellos es arbitrario. Solo un erudito puede extraer conclusiones válidas mediante una profunda comprensión del lenguaje hebreo y de los niveles místicos de la Torá. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslau, 203. En la lección sobre los 10 salmos, el Rabí Nachman muestra que incluso, aunque la clipá Lit puede parecer a veces tan poderosa que toma la apariencia de una fuerza independiente que captura la simiente, en realidad este poder puede ser anulado por la contraparte de la clipá en el ámbito de la santidad. Esta es la santidad plasmada en los salmos. El modo en que uno se contrapone al otro se hace evidente al mostrar que el valor numérico de las dos palabras es idéntico. El Rebbe Nachman llama la atención sobre las poderosas fuerzas comprometidas en la sexualidad al mencionar que la simiente encarna los atributos divinos de Gesed y de Geburá, del amor y de la fuerza. En verdad son el amor y la fuerza de Dios los que tienen el poder de liberar al hombre de la garra de la clipa, algo que queda ilustrado al demostrar cómo la palabra Teilín es numéricamente equivalente a los nombres de Dios que expresan estos dos aspectos, Él y Elohim. La canción. Todas nuestras actividades están gobernadas por el lenguaje, y para remediar los problemas de nuestra vida debemos poner en orden nuestro lenguaje y nuestras ideas. Esto no quiere decir que el proceso sea puramente intelectual. Es un proceso en el cual el hombre debe trabajar sobre todos los diferentes niveles de su ser, espirituales, intelectuales, emocionales, instintivos, etc. Debe recurrir a todos los poderes de su alma para trabajar sobre sí mismo y transformarse, y la canción es el lenguaje del alma. Sabemos intuitivamente del gran poder de la canción para movilizarnos hasta lo más profundo. La grandeza de un cantante es la medida de su poder para comunicarse con el rango más amplio de hombres y mujeres y de penetrar hasta las profundidades más ocultas de sus almas y despertarlos. Es en este sentido que el rey David es llamado el dulce cantor de Israel. Samuel 2, 23:1. El Sadik tiene el poder de ver dentro del alma de todos los judíos. Sabiduría y enseñanza del Rabí Nachman de Breslau, número 185. De percibir la depresión y las frustraciones causadas por el exilio físico en tierras extrañas y el exilio espiritual en las garras de la lujuria, del deseo y de lo inútil. Y más aún, el Sadik tiene el poder de penetrar incluso más allá de todo esto, hasta la chispa vital, el punto bueno, que es en sí mismo la víctima de este exilio. El Sadik tiene la habilidad de comunicarse con esta chispa y despertarla. Las palabras de su canción son palabras de verdad
que miran de frente las realidades de la vida y muestran cómo éstas están plenas de bondad y de esperanza. Las 10 clases de canciones. El motivo por el cual es necesario recitar los 10 salmos es que hay 10 clases de canciones correspondientes a las 10 expresiones de canción y alabanza sobre las cuales se basa el libro de los Salmos. Pesajim 117a, Tikunei Zohar número 13. Estas son Ashrei, Lapnatsea, Maskil, Aleluya. Cada una de estas expresiones tienen el poder de anular la fuerza de la clipa, pues cada una de ellas es el opuesto directo de la clipa. La fuerza principal de la clipa reside en dañar la visión de la gente. Esto lo aprendemos de los versículos bíblicos y sus ojos se oscurecieron de modo que no podía ver. Bereshit 27:1 y haya luces. Bereshit 1:16. En el rollo de la Torá, la palabra hebrea para luces, meorot, está escrita con una sola letra vav en lugar de las dos usuales y puede llevar a la interpretación como maldición. Los sabios comentaron que esta es una alusión a Lit, Tikunei Zohar 44. Dado que la fuerza principal de la clipa reside en dañar el poder de la visión de la gente, Ashrei, la primera expresión de alabanza que tiene la connotación de visión, es el opuesto directo de la clipa. Con respecto a la expresión maskil, la clipa meshakel deja sin hijos. La clipa daña y estropea. Maskil, que significa ser sabio, la contrarresta. La fuente del poder de la clipa para hacer que la persona peque y experimente una polución nocturna deriva del lenguaje del Targum. Encontramos en el Talmud el concepto de aquel que es sabio, maskil, por escuchar traducciones. En tal caso, el bien y el mal están mezclados, a veces meshakel y otras maskil. De manera similar, aleluya, que es una expresión de alabanza y de alegría, contrarresta el clamor y el aullido, yalalá, que le da a la clipa el nombre de Lit, debido a su constante aullar. En esta sección de la lección, el Rebbe Nachman explica cómo es que las 10 clases de canciones mencionadas en el Talmud tienen el poder de conquistar las fuerzas de la depresión. Hay ciertas debilidades fundamentales a las cuales son susceptibles los hombres como parte de su condición humana. Estas debilidades están enraizadas en las clipot, pero cada una de las clases de canciones tienen el poder de enfrentar cada una de estas debilidades con aquello que es, si así pudiera decirse, su opuesto numérico en el ámbito de las clipot. Mediante los 10 salmos que expresan las 10 clases de canciones, se canaliza el poder espiritual enraizado en el ámbito de la santidad para contrarrestar el poder de las fuerzas del mal. De este modo, la palabra Ashrei, que comúnmente se traduce como feliz, tiene una connotación de visión y de percepción. Ashrei está relacionado con la raíz hebrea shur, que significa viajar alrededor, mirar alrededor y visión, etc. El Rabí Nachman indica que el poder más importante de la clipa proviene de la distorsión de la visión de los hombres. Cuando no percibimos la unidad que subyace la aparente diversidad de este mundo, nos dejamos engañar por el mundo. Cuando estamos ciegos al modo en el que todas las cosas apuntan hacia una fuente y hacia un propósito común,
inevitablemente nos desconectamos de esa fuente, pero la verdadera alegría deriva solo de allí. Si debido a la depresión buscamos solaz en lo superficial, en la gratificación inmediata y en la búsqueda de soluciones fáciles, etc., les damos nuestra fuerza vital a los poderes que nunca nos pueden conducir a una verdadera plenitud. El remedio es corregir nuestra falla en la visión y lograr un desplazamiento en la percepción que nos permita comprender la real naturaleza y el propósito del mundo en el cual vivimos. La única manera de alcanzar la verdadera felicidad de estar Ashrei es corregir nuestra visión y percepción del mundo. El hombre fue colocado en un mundo en el cual el bien se encuentra entremezclado con el mal. Debe interpretar su entorno para elegir cómo responder. Es revelador el hecho de que la palabra maskil tiene dos significados contradictorios, dependiendo de la manera en la cual se vocalice. Las consonantes que componen la raíz hebrea pueden leerse como maskil, que significa ser sabio, o pueden leerse como meshakel, que significa producir un aborto, dejar sin hijos. Dado que las palabras hebreas se escriben usualmente sin los puntos vocales, depende del lector interpretar el correcto significado a partir del contexto. Rashi comenta sobre el Salmo 32:1 que los sabios dicen que todo salmo que comienza con la palabra maskil fue dicho a través de un intérprete. De esta manera podía llegar al nivel en la cual la gente lo comprendería. Pero el proceso de interpretación o de traducción no carece de peligros. Siempre existe el riesgo de malinterpretar o de mal traducir. Es posible apartarse mucho del verdadero objetivo e incluso llegar al desastre. Si nos hacemos expertos en la interpretación de las cosas que nos suceden en la vida, podremos beneficiarnos enormemente de este mundo. Podremos comprender el verdadero significado de sus pruebas y desafíos y sabremos qué elegir y qué rechazar. No seremos engañados por las tentaciones. E incluso si sufrimos, comprenderemos que todos nuestros problemas nos son enviados por Dios para nuestro propio bien y no nos quejaremos. Saber cómo interpretar el mundo que nos rodea es ser sabio. El libro de Proverbios 19:14 habla de la Isha, Maskelet, de la mujer sabia, una referencia a la chispa de divinidad dentro de nosotros que es la fuente de nuestra inteligencia divina. Pero esta misma palabra puede también leerse como Isha Meshakelet, una mujer destructiva que produce aborto y muerte. Puede ser muy peligroso confundir el verdadero significado de este mundo, aceptando la tentación como si ella pudiera llevar a la satisfacción genuina, escapándonos de la más pequeña dificultad como si pudiéramos hallar zolaz en la mentira. En este caso, la clipa que se encuentra en la raíz de esta mala interpretación es meshakelet. Puede dejar a la gente tanto física como espiritualmente dañada y sin hijos. La palabra aleluya es la expresión más completa de alabanza y de agradecimiento a Dios. La culminación del libro de Salmos en su último capítulo es una resonante sucesión de alabanzas. Que toda alma alabe a Dios. Aleluya. Toda la existencia le canta a Dios. La revelación es total y completa.
no hay lugar en el cual la presencia de Dios se mantenga oculta. Finalmente, las fuerzas de las Clipot han sido completamente vencidas. En verdad, la alegría más grande de todas es la alegría que emerge de la oscuridad y de la desesperación. La voz de la clipá, que nubla el brillo de Dios con un velo de oscuridad, es Yalalá, un aullido de dolor y de desesperación. Es un clamor que a veces podemos escuchar con un efecto escalofriante surgiendo de los labios de los hombres. Otras veces el clamor está ahogado. La gente ya no puede llorar más. Las palabras se traban en la garganta. Pero en el futuro, cuando el triunfo de la divinidad sea completo, el Yalalá de la clipa se transformará en Jalelí, alabanza. También es posible demostrar que cada una de las otras expresiones de canción tiene el poder de contrarrestar uno de los aspectos de las clipot que arroja a los hombres en la desesperación y en la falta de esperanza. La depresión es la enfermedad fundamental del alma, es la fuente de la desesperación que lleva a la gente al pecado. Cada pecado individual es una herida en el alma que tiene su propio y particular remedio, pero las llagas individuales son en verdad síntomas de una enfermedad mucho más profunda. Si ésta puede ser curada, eso le devolverá la salud a la totalidad. El remedio reside en la alegría de un alma que le canta alabanzas a Hashem. Este es el remedio general. Amigos, hasta aquí esta maravillosa lectura. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.